se esperaba que este lunes el presidente Hugo Chávez regresara a Venezuela después de haber pasado 9 días en La Habana, donde se recupera de una operación por un absceso pélvico. Pero el ministro de Información, Andrés Izarra, dijo que el presidente sigue convaleciente, desmintiendo las declaraciones de un diputado oficialista, Saúl Ortega, quien afirmó que el mandatario volvería en las próximas horas. Izarra dijo también en su cuenta de Twitter que durante el fin de semana Chávez firmó en La Habana algunos documentos oficiales. Chávez dijo que estuvo limitado los días previos a la operación debido a dolores y otras molestias y que fue Fidel Castro quien ordenó las tomografías que detectaron el problema. Frente a una posible incapacidad de gobernar, el mandatario declaró que está en plenas facultades y que de no ser así sería el primero en tomar la decisión de autoexclusión. Bueno, para hablar de esta polémica ausencia de Chávez nos acompaña nuestro colaborador y analista Jorge Castañeda. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias como siempre por la oportunidad de platicar contigo y con todos los que nos escuchan. Al contrario, un placer. Jorge, quiero iniciar con esto. Ya son 15 días ausente en su cuenta de Twitter. Sabemos que es muy activo el presidente Chávez a través de la cuenta de Twitter. Y también ya son 2 semanas, es decir, ha habido ya mucho tiempo de por medio con estas declaraciones, primero de un diputado que si ya viene o no, el diario incluso se dijo que tal vez en unas horas regresaría, después se desmintió. ¿Qué está pasando en esto? ¿Crees que es a propósito el generar esta expectativa de regreso o no regreso en el afán de cobrar notoriedad y, como dicen algunos críticos, pues de regresar con mayor fuerza a nivel público? Bueno, es perfectamente posible, Fernando. No sería el primer presidente autoritario o democrático que utiliza una enfermedad real o más o menos inventada para crear una expectativa, un vacío que después llena y que le permite retomar las riendas de asuntos que había empezado a perder. No digo que sea el caso, digo simplemente que no sería el primero, ni mucho menos. Ese es un primer punto. Un segundo punto que podemos solo especular es que justamente quiso ir a La Habana el presidente Chávez porque no quería que se supiera exactamente cuál es su situación física, de salud, y en Venezuela no había condiciones para mantener el mismo tipo de sigilo que nos consta existe en Cuba, ya que pudimos ver cómo la naturaleza de la enfermedad de Fidel Castro ha sido mantenida en el secreto ya desde hace 5 años, casi exactamente, creo que es dentro de algunos días que se cumplen 5 años. Y un tercer comentario inicial, Fernando, que me parece muy grave, es que a menos de que realmente haya sido una emergencia terrible, algo que no tenía Hugo Chávez cuando salió de Caracas y que le dio al día de llegar a La Habana y que no parece por su gravedad, por lo que dicen, un absceso pélvico. La zona pélvica, pues no es algo que impida un vuelo de 1 hora de La Habana a Caracas. El propio presidente Chávez lo que está diciendo es que los servicios de salud, los servicios médicos, la atención médica en Venezuela, en Caracas, no tiene la calidad necesaria para atenderlo a él y que él prefiere operarse, curarse, atenderse médicamente en La Habana. Eso habla muy bien de la admiración que Chávez le tiene a la medicina cubana, pero habla muy mal del respeto que le tiene a la medicina venezolana y por tanto ahí también creo que por lo menos hay una serie de dudas que uno puede plantearse sobre en dónde están las lealtades de Hugo Chávez. Ahora, en este tema, porque él sale a la gira, ¿no? Brasil, Ecuador y bueno, Cuba, y entonces ocurre todo esto, pero también es un momento que pudiera ser muy peligroso. ¿Cuál es tu interpretación acerca de esto en el grave riesgo de lo que ocurre con los rodeos, 1 y 2, y al mismo tiempo con una crisis energética terrible que ha cobrado pues gran parte de la molestia que manifiestan las personas a través de las redes todos los días? ¿No crees que el regreso o la ausencia le pueda complicar a Hugo Chávez una popularidad en vistas de elecciones en las próximas? Bueno, Fernando, yo creo que no hay la menor duda de que Chávez enfrentará a finales del año entrante la elección más difícil de su
pues, 13 años, lo que serán entonces 13 años en el poder, tanto porque llega ya desgastado con el desgaste normal de tanto tiempo en el poder, como por el deterioro terrible en las condiciones de seguridad, de lo cual es un síntoma esto que está sucediendo en las cárceles venezolanas, cárceles que siempre han sido, digamos, peligrosas y violentas, pero que con una sobrepoblación que a su vez viene de un aumento brutal en la criminalidad y la delincuencia en Venezuela en general y en Caracas en particular, pues ha generado una sensación de malestar. Súmale a eso el tema energético, súmale la inflación disimulada pero real, súmale un crecimiento económico que este año se prevé un poco más elevado que los anteriores, pero de todas maneras muy raquítico. Hugo Chávez se enfrenta a una elección a finales del 2012 muy complicada y sin duda va a recurrir a toda su colección de mañas, es un costal de mañas, como decimos en México, va a recurrir a todas las mañas en ese costal para sacar adelante una elección que se antoja más difícil que antes, sin duda. 23% de inflación, creciendo la deuda pública, el tema de los rodeos, el tema de la crisis energética. ¿Qué impacto tiene esto, no solamente para el Chávez hacia el interior de Venezuela? ¿Crees que tenga un impacto importante hacia el exterior, es decir, en la región, después de haber estado trabajando tan cerca con sus pues proyectos en Ecuador, refinerías, apoyos a otros países de la región? ¿Crees que esto pueda afectarle también en cómo es percibido hacia el exterior y que tanto continúen trabajando con él en este proyecto de región que ha planteado él mismo? Bueno, Fernando, hay unas por otras. Obviamente Hugo Chávez ha perdido mucho ascendiente en muchas partes de América Latina ante el evidente fracaso de su gobierno, de su política económica, de su política social e incluso, diría yo, de su política internacional fuera de América Latina. Dicho eso, también se han notado algunos tantos importantes, como por ejemplo la elección de Ollanta Humala a la presidencia de Perú. Por más de que Humala se deslinde, se tome sus distancias frente a Chávez, diga que su modelo no es Chávez sino Lula, etcétera, etcétera, pues yo creo que no hay duda de que habrá una relación mucho más cordial entre el próximo presidente Humala y Chávez que entre el presidente saliente Alan García y Chávez. Entonces hay unas por otras. Lo que es real es que es muy difícil a estas alturas presentar el esquema venezolano como un esquema exitoso en América Latina. Sobre todo, Fernando, y esto es lo más importante, llevamos un tiempo ya muy prolongado, con un pequeño momento difícil, de precios elevadísimos del petróleo. Sí. Estamos hablando de una verdadera bonanza que ha recibido Venezuela, cantidades estratosféricas de dinero, y no se ve a dónde están. Yo no creo que se lo hayan robado los chavistas o la boliburguesía, como se le dice. Creo que lo han despilfarrado, lo han malgastado, lo han tirado a la basura, pero es impresionante que con esa cantidad de dinero que han recibido estos últimos 10 años, Venezuela no sea ya un paraíso, y es todo menos que un paraíso, como justamente los problemas en las cárceles lo demuestran.